Lo más parecido que yo encuentro a la paz es el aburrimiento. Es el estado de calma espiritual, básicamente, aunque la palabra paz en la Biblia, que traduce una hermosa palabra hebrea que es shalom, en algunas iglesias pentecostales se usó por mucho tiempo de saludarse de esa forma, que resultaba extraño en el contexto nuestro, de saludarse deseándole paz a las personas. Muchos pentecostales lo hacían y algunos pentecostales viejos todavía lo hacen, de saludar a otra persona cuando la encuentran en la calle diciéndole paz, o la paz de Dios, que es uno de los deseos más preciosos que una persona le puede dar a otra, de tener ese shalom, esa paz de Dios en su corazón. La paz entonces debería ser un estado de tranquilidad, de sosiego, de reposo, de estar como independizado en alguna forma de los problemas externos agudos, como por ejemplo problemas de salud, como dolores, por ejemplo, tener calmado un dolor o tenerlo controlado. Muchos dolores que las personas tenemos pasan por etapas agudas, por ejemplo, donde hay un dolor agudo, uno se martilló el dedo y en ese momento tiene un pico de dolor y dura un rato, pero el dolor tiende después a estabilizarse y a mantenerse, y el dolor en algunas personas se transforma en algo crónico. Hay personas que toda su vida sufren migrañas, por ejemplo, o sufren algún dolor físico, dolor en los huesos y ese tipo de cosas es bastante común. Entonces el dolor es una cosa que digamos, que está controlado, que está en cierto modo manejable, pero que está. El pastor Tinao, Daniel Tinao, era médico y su papá, el pastor Edisto Tinao, don Edisto, tenía unos problemas en las rodillas muy grandes cuando él ya era viejito, y un día le dice: Daniel, escúchame, ¿por qué no hacemos algo con esta rodilla? Dice que me tiene cansada todo el tiempo, me duele. Dice: ¿no hay una cirugía o algo? Y Daniel, que era médico, lo abrazó y le dice: papá, dice, ¿cuántos años más pensás vivir vos? Decime, un número. Entonces él le dijo así: ¿por qué? Dice, ¿no te aguantás? Y le dio el número que él le había dado, poner 10 años. ¿No te aguantás 10 años más con la rodilla? Es un consejo de un médico pastoral, de un hijo médico a un padre, porque efectivamente el riesgo quirúrgico que él tenía para esa operación, que le habían dicho que podían operarlo y sacarlo adelante, era, pesándolo en la balanza, exponerlo a él a un riesgo realmente elevado. Y nadie se lo iba a decir directamente. Es difícil en el ambiente médico que un médico te diga: mire, no hay más nada que hacer, tranquilícese, ya no hay más nada que hacer. Es difícil decir eso. Uno empieza a pensar: ¿qué alternativa le puedo dar yo a esta persona? Entonces, la paz, como depende en muchos sentidos del ambiente, del entorno que nos rodea, de la coyuntura, como se llama también, es un problema, porque la paz en ese caso sería algo a lo cual jamás podríamos aspirar, porque si depende de cosas que pasan fuera de nosotros. Yo estoy nervioso por lo que está pasando en el país. ¿Y cuál es la solución? Cambiarte de país. Si cambias de país, ¿te solucionaría ese problema? No, no sé vos, pero si estuvieras en otro país ahora mismo, ¿no estarías preocupado por la Argentina? ¿Te das cuenta? ¿O en aquel lugar no encontrarías otros motivos de preocupación? El tema de la paz. Y algunos se plantean, ¿no es cierto? ¿Es posible tener paz? Y en ese sentido, ¿qué quiere decir tener paz? Tener shalom, tener irene, de paso del nombre griego, del sustantivo paz acá. Yo quisiera leerles este pasaje tan cortito, donde Jesús se refirió a los apóstoles y envolvió todos estos temas que rodean el tema de la paz, que es muy interesante y entusiasma,
Porque Jesús estaba en un punto, cuando dijo esto, Juan 14, 27, por el que lo quiera buscar, Jesús estaba a punto de dejar a los apóstoles solos, y él iba a ir a la presencia de Dios. Pero en ese interín iba a venir el Espíritu Santo sobre todos ahora, y iban a empezar a experimentar algo que para ellos era nuevo, y para nosotros ya los creyentes ya sabemos de qué se trata, que es experimentar a Dios dentro del corazón, el Espíritu Santo. Pero ellos todavía no lo tenían el Espíritu Santo, los apóstoles, en ese momento, y era para ellos en ese momento que todavía no sabían bien cómo era el tema del Espíritu Santo, y sí sabían que si Jesús se iba, ¿qué iba a hacer de ellos? Entonces era lógico que en ese momento ellos estuvieran bastante complicados y perturbados y no tienen paz. Perdón. La cita. Juan 14, 27. El texto en sí dice así: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. El Señor Jesús sabía más de ellos qué es lo que es perder la paz. Pero entonces, si ustedes se fijan aquí, hay como una seguidilla de frases cortitas, toc, 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 4, a las cuales me gustaría que le pongamos el ojo y nos demos cuenta de qué Jesús les dijo a los discípulos, porque es obvio que nosotros somos herederos de esa promesa que fue en primer lugar para los apóstoles. La iglesia, dijo Jesús, está fundada sobre la base de los apóstoles, o sea, de esta gente que estaban en un interregno ahí, entre que Jesús estaba con ellos, pero dentro de poco ya no iba a estar, pero que venía el Espíritu Santo, pero no sabían bien cómo era, y entonces estaban un poquito complicados. Pero Jesús les promete, les asegura, y a nosotros esta seguridad se nos transmite, que Él nos da la paz. Dice, la paz les dejo. Es muy interesante leer este texto en griego, que fue la traducción directa de que lo que Jesús dijo, que lo dijo probablemente en arameo, pero que al pasar por escrito los apóstoles que escribieron, los evangelistas, escribieron en griego, que era como el inglés de ahora, que todo el mundo lo podía entender. Y es importante que donde el verbo que dice acá dejar, en otras versiones dice dar o así, ¿qué es lo que deja? Dice Jesús, la paz les dejo. ¿Qué quiere decir dejar? Y es muy interesante porque dar o dejar es un verbo que no es solamente algo como, acá les dejo la paz y me voy, el que la quiere la agarra, sino que es un verbo que implica una acción fuerte, no solamente simplemente tirar algo o largarlo para que alguien lo agarre, sino dárselo, o si ustedes me permiten, podríamos usarlo en algún lenguaje muy coloquial, la palabra enchufar. Les voy a decir cómo. Por ejemplo, están dos enfermeras en la clínica hablando, y uno dice, ay, viste, este tipo que se queja todo el día, que le duele, que le duele, que le duele, yo le enchufé un tal producto y se le fue el dolor. Esa idea de que no es solamente que ella dijo, mire, le duele, hay un remedio muy bueno que se llama tal, sino que ella fue, agarró, se lo enchufó con una instrucción del médico, se lo puso y se lo puso. Ella hizo la acción y el otro recibió el beneficio de esa acción. Esa es la idea. No es solamente que Cristo deja la paz así tipo hippie, que dice, paz a todo el mundo, o al estilo oriental, ondas de paz, ahí le mando ondas de paz. No, quiere decir algo más activo, como por ejemplo, llevar adelante una acción poniendo el esfuerzo necesario. Esta paz que Jesús da, no la da en el sentido de, bueno, el que quiera tiene esta paz, sino Él va a estar, estoy escapándole a la palabra forzar, pero Él va a estar empujando, si vos me permitís, esa paz en tu vida y en mi vida, que soy re ansioso. Yo sé cómo el Señor empuja para mantenerme tranquilo y no preocuparme por todos los temas. ¿Saben cómo son los ansiosos?
Digo por si conoces a alguno. El ansioso es una persona que se preocupa por todo. Y cuando no tiene motivo de preocuparse, busca motivos para preocuparse. Un ansioso es una persona que hace algo como por el estilo: ay, últimamente no siento ningún dolor, nada. ¿No tendré algo grave que me impide sentir lo mal que estoy? Bueno, ese es ansioso, el que está todo el tiempo: ay, ahora, ¿qué va a pasar cuando aumenten las boletas de la luz? Y ahora, ¿cómo voy a hacer ahora si me pasa tal cosa? Y ahora, cuando me ponga viejo, ¿cómo voy a hacer? Nadie piensa en eso, porque la cultura contemporánea no te ayuda a pensar que te vas a volver viejo. Te lo digo yo acá en la iglesia: te vas a volver viejo. ¿Sabés cómo lo sé? Porque lo leí en un libro. Vamos a envejecer. Vamos a tener problemas de dinero, vamos a experimentar situaciones de crisis en la familia, en la pareja, en lo que sea. Porque el punto con esta paz shalom que Jesús está hablando es que es una paz que no depende de las circunstancias. No es que no puedo tener paz por tal cosa, sino que en el fondo la paz es un regalo que Dios me da. La paz es un regalo que Dios me da en Cristo y Él personalmente me lo coloca, si vos querés usar la palabra, o me lo enchufa, si vos querés, aunque la palabra enchufar o forzar da la idea de que yo no tengo nada que hacer, simplemente Él viene y violentamente me pone en la paz, y obviamente eso no es la shalom que está en la Biblia, que es una cosa que se da como un enamoramiento, es algo que tiene una gran fuerza, pero que no es violento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para no pensar que una persona puede ser lo que sea y de todas maneras Dios le va a enchufar su paz en él. No, también hay un acto de fe en recibir eso, recibir la paz del Señor. Segundo punto, que es lo que está acá, dice Jesús: yo no la doy como el mundo la da. Y ese es el otro tema que debemos tener en cuenta. La paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. Perdón, me estoy salteando este pensamiento, el que dice mi paz les doy, que es muy importante. Este es el segundo pensamiento, que la paz que Él nos da es la paz de Él. Es muy interesante esto, ¿no es cierto? Porque Jesús, que dice: yo les doy mi paz, Él mismo tenía paz. Es muy lindo pensar en a qué se refería Jesús cuando dice mi paz les doy, porque Él era un hombre pacífico. Aún las veces que uno dice: no, sí, pero entró en el templo y revolvió. Sí, fíjate, pero no le pegó a ninguna persona, no le pegaba a las personas. Tiró fuera los banquitos donde cambiaban las monedas, espantó unas ovejas que andaban dando vuelta por ahí, soltó unas palomas que cobraron libertad y cantaban libre, y volaron las palomas y se armó un revuelo bárbaro. Pero Jesús no estaba como loco. Él no había perdido el control, y es muy interesante pensar esto, de que Jesús, cuando limpió el templo, no estaba fuera de sí, sino que estaba en sí, como una persona que, como Dios encarnado en el mundo, va al templo que es para adorarle a Dios, o sea, a Él mismo, lo encuentra que es una feria americana donde todo el mundo vende, compra, gritan: acá el dólar a 4,50, el dólar. Así, ¿no? Eso no era una casa para ir a orar. No podías ir a orar porque estaba rodeado de chivos ahí, de ovejas, y que estaban: acá las ovejas, 100 pesos la oveja. No se puede orar. Un templo que tiene ovejas en venta, monedas, cambio, acepto dólares, rupias, qué sé yo. No se puede, eso era una vergüenza. Jesús se enojó en serio, con justa razón. ¿Cómo sería que fue justa la razón? Que ninguno le dijo: no, pará, ¿qué estás haciendo esto? Porque todos sabían que eso no estaba bien. Pero nadie se animaba a ponerle el cascabel al gato, pero Jesús sí se animó, pero no perdió el control. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Fíjate, hacía la pasada, que las veces que Jesús perdió la calma,
Lloró frente a la tumba de Lázaro, mirando la ciudad de Jerusalén, dijo, ay, cuántas veces los quise juntar, como la oveja junta, como la gallina junta a los pollitos, y no quisieron. Y también, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, pueblos cercanos a donde él había pasado la infancia, decía, si en ustedes se hubieran hecho los milagros con los milagros que se hicieron en ustedes, en otros lugares la gente hubiera creído de buena gana, y ustedes no hay caso, con ustedes no agarran viaje. Esas veces que muestran los evangelios que Jesús perdió la calma y perdió la paz, en realidad fueron meras incidencias. En el fondo, nunca perdió la paz. Y entonces nos muestra eso, que la paz de Jesús, esa que podemos tener nosotros, es una paz que no depende de las circunstancias exteriores, que pueden hacer como una pequeña turbulencia, pero en el fondo no. El ejemplo mejor quizá es el del mar. Uno ve el mar embravecido y las olas y el viento tiran las olas de un lado para el otro, pero si te metes abajo del agua, a pocos metros no hay oleaje. A pocos metros de profundidad abajo de la superficie hay corrientes marinas, pero que se desplazan mucho más lentamente, hasta donde hay lugares donde prácticamente está todo estático y quieto. Y así es la paz del Señor, más profundo en el corazón, más paz hay, más estabilidad emocional, más tranquilidad hay. Y entonces es el lugar donde uno se puede refugiar para orar, por ejemplo. Entonces no puede, usando el ejemplo del mar, vos no podés orar en el oleaje. Ay, señores, por favor, se le da a mi vecina, me pidió que ore ahí en la iglesia, hay 4 o 5 enfermos que vamos a hacer ahora, suben las boletas de la luz. Si orás así, esa oración ni produce paz, ni produce este alivio que normalmente produce la oración. Pero si vos te fijas, cuando Jesús enseñó a orar, Él dijo, no ores ahí en el medio del mercado, que todo el mundo te escuche y tenés la atención esa de que entenderán lo que estoy diciendo o pensarán que yo me estoy mandando la parte, entonces más vale oro en cambio así. No. Ora vos solo, refugiate en el fondo, en tu pieza, ahí donde nadie te ve, y ahí en lo profundo, ahí orá tranquilo, orá con el Señor, y el Señor que te escucha ahí en tu lugar oculto te va a recompensar en público. Es decir, ahí en el fondo, ahí habla con Dios, y después cuando salís a la superficie vas a ver que salís transformado. Perdón. Esta iglesia se tendría que llamar la iglesia del perdón, porque en el culto estoy todo el tiempo pidiendo perdón por alguna macana o algo. La otra cosa, que ese era el número 3, es que él se refiere a la paz que da el mundo. Y es un lindo pensamiento también para tener. ¿Cómo ofrece el mundo la paz? ¿Se preocupa el mundo, se dedica el mundo a proveer paz? Sí. Claro que sí. Si vos te fijás, analizás qué cosas se ofrecen en el mundo, no digo malamente, sino con la idea de resolver problemas y angustias de la gente, te vas a dar cuenta que hay un montón de productos, aún productos cosméticos, por ejemplo. Vi los otros días una propaganda de una mujer que dice, este producto, no me acuerdo cuál, ni importa, pero para la ilustración sirve, que te ofrecen un producto que te ayuda a, ¿cómo es que dice?, a solucionar el tema de las arrugas de gravedad, creo que dijo él. O sea, es porque el peso de la piel, al perder el colágeno, entonces a uno se le cae así, y para evitar eso hay un producto, para evitar eso. Pero es una tontería. No, pero parece que en este mundo es importante no tener la cara caída, así como la de un perro de estos, mastín napolitano, sino que tener la carita levantadita, así todo estiradito y todo, y que esto da una imagen de positividad en la vida y así. Fíjate cuántas cosas hay. Para el dolor, ¿cuántos remedios hay para el dolor? Tome el producto tal y deje de tener esos dolores y hay
rodilla, de espalda, de cabeza, ¿por qué? Bueno, porque en el mundo saben, todos sabemos, nosotros también estamos en el mundo, que si a vos te duele la cabeza, querés que te deje de doler. Y entonces, si alguien sabe que el ácido acetilsalicílico tiene un efecto de que interviene en muchos dolores de cabeza, disminuyéndolo o quitándolo, lo hacemos pastillita y lo vendemos. No lo vamos a regalar. Y entonces así tenemos las famosas aspirinas, el Geniol de cuando yo era chico. No sé si hay Geniol ahora. El Geniol que tenía... ¿Se acuerdan? La publicidad de Geniol era muy graciosa. Era una cabeza calva completamente, no tenía ni un pelo y tenía todos pinchados, tornillos, bulones, pitones, cosas, todo pinchado, todo por la cabeza. Pero la cara de la publicidad de Geniol era sonriente. Es decir, no importa lo que te pinche, la sonrisa que te da el producto ese que se llama Geniol. Muchas personas terminaron con úlceras y gastritis por causa del ácido acetilsalicílico, que es bien bravo, pero últimamente hemos jugado un empate y entonces a todas las personas de cierta edad como yo le recetan una cantidad de ácido acetilsalicílico, una cantidad reducida diaria, porque eso ayuda a que las arterias no se ocluyan y te ahorra un montón de infartos cardíacos. Entonces ya sabemos cómo hace el mundo para dar paz. Sí, hay muchos tratamientos, hay psicología, hay tratamientos alternativos que le llaman a cosas que son francamente desde brujerías hasta cosas que no producen ningún efecto, pero hay gente que necesita paz, por favor. Y entonces le dicen, hay un producto que es muy bueno, que se usaba en Alemania hace 500 años, que es tal cosa. Y vuelven otra vez, no es gracioso como vuelven otra vez recetas, ¿no? Dice, esto lo usaban los aborígenes y todo. Nadie te dice que los aborígenes, esos de las tribus que vivían curándose con yuyitos, morían a los 40 años, nadie te lo decía eso. Pero entonces hay gente que va y busca esos yuyitos y trata con yuyitos, con cosas, con paliativos, no aguanto más, dame lo que tengas, no aguanto más, dame lo que tengas. El mundo es así. El mundo está hecho también de un montón de gente como nosotros, que si nos duele queremos que nos deje de doler ya, que si sale sangre se detenga ya, todo ya. Y vos fijate cómo estamos tan acostumbrados a la inmediatez de todas las cosas. Todo tiene que ser resuelto ya. Problemas personales tienen que ser resueltos ya. Todo tiene que ser resuelto ya. Pero vos y yo sospechamos con mucho fundamento que hay muchas cosas que no van a pasar. Jesús mismo les dijo así, cuando estaba elogiando a la mujer que lo había ungido, dijo, a los pobres lo van a tener siempre entre ustedes. ¿Qué palabra es esa del Mesías? Una palabra fatídica, una palabra vencida. No, la palabra de una persona que sabe que el reino de los cielos en el mundo siempre va a estar combatiendo la pobreza y tratando de que no haya pobreza, pero que por el pecado hasta la redención va a seguir habiendo pobreza. ¿Dónde no va a haber pobreza? En la estabilización final del reino de Dios, cuando Él reine con justicia para siempre sobre la tierra. Entonces ahí tenés una cosa que vos decís, pero que yo mientras sepa que hay alguien en el mundo que no tiene suficiente para comer, no puedo dormir tranquilo. Bueno, depende de cuál es tu cosmovisión, tu visión de la vida, porque si no vas a tener que acostumbrarte a que vos no sos Dios y a que tenés que aguantar algunas de estas cosas y no perder la paz que el Señor te da, porque no estamos para vivir el estilo del mundo donde todo se resuelve, donde está esa fantasía incluso de que en la medicina, por ejemplo, yo siempre vuelvo a la medicina, yo soy el hijo de una doctora frustrada, que era mi mamá, ella leía, y sabía muchas cosas. Y hay algo en la medicina, si vos te das cuenta,
o en la forma como nuestra cultura ve la medicina y las otras cosas, la ingeniería y lo que fuera, de que encontrando la receta justa, todo se tiene que curar. Es un problema eso, porque entonces y rápido, si es posible rápido, ¿no es cierto? Entonces uno cuando va pasando el tiempo dice, bueno, va pasando el tiempo, pero me voy a curar, ¿no? Y bueno, quizá un diabético, por ejemplo, que va a tener que ser dependiente de la insulina, yo no sé si desde la fe vos podés ir y decirle, tenés que creer que Dios te sanó y no tomes más. Yo conocí gente que le ha hecho mal eso, o aún tomar un antidepresivo, o lo que el médico le ha recetado. Y también cuando vas al médico, el médico mismo no te alienta a tome esto y seguro porque esa promesa fácil hace que el médico que promete así sea poco serio. Un médico, buen médico, como hay algunos que tenemos, son médicos que son prudentes, ¿sí? Yo una vez cuando estaba en el seminario me di cuenta de esto. Invitaron a un conferencista hace muchos años y le preguntaron sobre el tema del aborto. Tenía que hablar sobre el tema del aborto. Entonces, a cualquier persona que vos le preguntabas, y hasta el día de hoy yo soy de esa línea, no señor, no, para nada, no, ni se discute nada, champón. Y él, el especialista un teólogo, empezó a decir, bueno, pero hay que ver esto y hay que ver lo otro, hay que ver lo otro. ¿Qué estaban esperando todos? Que él diga, no, de ni hablar, ni hablar. Y él, en cambio, empezó a presentar un panorama mucho más complejo que esa simpleza de decir, no porque no, o sí porque sí, y punto. Porque uno cree en el fondo que tiene que haber una solución fácil y estructurada. Esto es fácil. Fíjese las opiniones de la gente en la calle. ¿Cómo se resuelve la crisis en Argentina? Sale el periodista con el micrófono y dice, acá lo que hay que hacer es el que yo siempre uso como un chiste y lo digo en chiste, hay gente que cree que lo digo en serio. Me parece que voy a tener que mejorar mis dotes de actuación porque no es muy convincente. Hay que matarlos a todos. La idea, sí, la gente tiene ideas, por ejemplo, ¿cómo se resuelve el tema de la droga? ¿Te acordás en Mendoza, cuando vino ese hombre que era director de salud mental de la provincia y vino para hablar con los jóvenes y adolescentes, habló sobre el tema de la droga? Y él nos contó, en aquel momento era una novedad, la mayoría de nosotros ignorábamos todo, pero este hombre ya estaban trabajando a nivel público, estaban trabajando con adictos y cómo conseguían las drogas y todo. Fue realmente magnífico para el conocimiento nuestro, que nos abrió la cabeza realmente eso. Y él entonces estaba contando y contó y como cuando uno fortalece una historia, la hace bien consistente, contó cómo se puede hacer para que un chico empiece probando por curiosidad y ir cambiando de drogas cada vez hasta que está en un estado de dependencia tal que su vida ya no tiene otra salida que no sea salir a robar, matar o a cualquier cosa con tal de conseguir las dosis que necesita de la droga todo el tiempo hasta que finalmente o lo matan y se muere. Él pintó ese panorama, lo hizo incluso, yo creo, exagerando un poco porque eran todos, yo era joven, pero los chicos eran chicos adolescentes. Y un chico, ¿cómo se llamaba? El chico bueno, no me acuerdo ahora, que estaba de novio con la chica del panadero, que tampoco me acuerdo, de Lombardo. El chico, ¿cómo se llamaba? Guillermo. El Guillermo, miren, se le escapó a él, pero todos estábamos pensando lo mismo. Entonces el médico abrió la posibilidad de que le hagan preguntas, estábamos todos sentados en el piso, re cancheros. Yo me siento ahora en el piso para una charla de drogadicción, me tienen que levantar después entre dos. Así. Entonces el médico dijo, ¿tienen alguna pregunta? Y él, del corazón, dijo esta pregunta. Cuando agarran a un chico que está empezando en la droga, ¿no sería mejor matarlo directamente? Así dijo él. Lo que él quiso decir, se le escapó, se le fue un poquito el entusiasmo. Lo que él quería decir, ya que desde el vamos nosotros no tenemos esperanza en eso, ¿no es mejor directamente eliminar, por ejemplo, meterlo en la cárcel para siempre y ese tipo de cosas? Nosotros somos así las personas.
Nosotros enseguida que tenemos la idea de que todo tiene que ser resuelto. El mundo tiene esa perspectiva y tiene, si vos sos un hijo de Dios, hasta el último día de la vida acá en la tierra vas a tener que convivir con el pecado, por ejemplo, con tu pecado, con el pecado de los demás, y vas a tener que darte cuenta que el solo hecho de ir a la iglesia los domingos y todo no te pone como si fueras totalmente impermeable a todos los pecados de todo el mundo y que a vos ni te van a tentar ni nada, que directamente vos vas por la vida triunfando y victorioso, y no es cierto. Una persona como Jesús nos muestra que cada día hay que tomar la cruz. No solamente una vez al final de la carrera y de ahí ganamos al cielo y se terminó, sino una cosa con la que todos los días tenemos que luchar con quizá un problema de salud, pero también con el desánimo, por ejemplo. Bueno, ahí está Mariela, mira, me tenés un ejemplo bárbaro, sos vos. Terapeuta de chicos con discapacidades. Han estado manifestando colegas de ellas allá en Buenos Aires, se han juntado. ¿Vos no has ido todavía? Vos estuviste en Córdoba. ¿Los escucharon? ¿Les resolvieron la situación? ¿Han orado por esa situación? Yo también he orado por esa situación. Esa mamá que tiene un chiquito, que necesita que alguien le dé esas terapias que son costosas, que son complicadas, que no las puede hacer una curandera del barrio, que tenés que llevarlo, que necesitas un carrito especial que vale $100.000, ese tipo de cosas que hay en las enfermedades más especializadas. El Estado debería tratar de paliar eso, de ayudar, por lo menos no de recortar lo que ya es escaso. Lo van a hacer ese vínculo con el gobierno de turno, cualquiera que sea, penoso y difícil de digerir, lo vamos a tener que soportar siempre. El político es una persona que está en un escritorio y en ese escritorio él evalúa, pero él no ve el caso de esta señora que tiene el chiquito discapacitado y que su única esperanza es que el Estado la asista de alguna manera, sino que él ve todos los 40 y pico millones de habitantes del país y él ve entonces en cómo tiene que ir distribuyendo los recursos en forma para que le alcance a que no se le haga ningún lío en ningún lado, y básicamente lo que tienen miedo en esa perspectiva es no hacer nada que les vaya a restar voto para la próxima elección. Esa es la verdad, porque si no, ese sistema donde él está encumbrado en un puesto de poder se cae. Ahora, ¿cuándo va a ser resuelto esto? Bueno, oramos para que parcialmente, porque nunca va a ser total, haya soluciones prontas. Y oramos y clamamos al Señor para que las cosas cambien. Y en la historia hay cosas que han cambiado, como la misma esclavitud, eso es un buen ejemplo. La esclavitud como una práctica social muy generalizada en diferentes culturas. Las ideas de qué filosofía fueron las que hicieron que la esclavitud sea considerada, por lo menos en Occidente en el día de hoy, como algo malo. Las ideas de los cristianos. Así que, ¿la esclavitud ya está eliminada para siempre de todos lados? No, no todavía. Pero no es lo mismo que la esclavitud de 1600, la que hay ahora. Es menos. Entonces, los creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que seguir orando para que no haya más esclavitud. Trata de personas, obreros explotados, personas que son contratadas por camión. Conocimos en Mendoza el caso de gente que es contratada de Bolivia en camiones. Entonces una persona tiene un campo, arregla con alguien y le dice: necesito un camión de bolivianos. En un camión cruzan a Bolivia, le sobornan a todos los que haya que sobornar y le traen un camión con 5 familias de bolivianos. La señora, los chiquitos, la mujer, los hermanos más grandes, el padre, el tío, tal,
50, los cargan, los llevan a Argentina, los ponen en un campo y ahí trabajan en una época de trabajo intensivo en el tomate, en la cebolla o en alguna hortaliza o en alguna cosa. Y cuando termina la temporada, cargan de vuelta a los bolivianos, le pagan una chirola y van de vuelta. Y le pagan al del camión, le pagan al que contrató y todo. Seguramente a algunas personas eso le viene bien, les conviene. Incluso a algunas personas que vienen de una pobreza tan extrema, que los carguen en un camión, los traigan acá unos 2 meses para hacer lo mismo que harían allá y encima les dan unos pesos, me dicen, bueno, también me conviene. Pero no debería ser así. Y nosotros los creyentes tenemos eso de que siempre vamos a tener esa nostalgia del reino de los cielos. Siempre. Está puesta en nuestro corazón. No nos vamos a quedar tranquilos del todo hasta que no veamos el reino de Dios, donde Dios brille y reine para siempre y siempre. Pero, ¿cómo se compatibiliza eso con la paz que nosotros tenemos? Bueno, en que esa paz es un don de Dios. Finalmente no es un producto de una terapia o de una filosofía, sino es el producto de una presencia, la presencia de Cristo en el corazón. ¿Has experimentado esta? Los que están acá los conozco, pero atrás en la camarita, atrás en tu casa donde estés viendo esto, o entre semana, porque hay gente que entre semana va a ver eso, ¿tenés a Cristo en tu corazón? ¿Sabés de lo que estoy hablando cuando hablo de la presencia de Dios en tu vida? Que te hace no solamente, no te anestesia, sino que al contrario te sensibiliza con los problemas sociales, los problemas del mundo y aún tus propios problemas. ¿Y cómo se compatibiliza eso de recibir una promesa de Jesús, de paz, y paz no al estilo mundano que se cura con remedios, con alcohol, con droga o con divertimentos o con lo que fuera, sino que es una paz que produce la presencia misma de Dios en el corazón de una persona? ¿Vos querés saber si yo creo que es así? Sí, lo creo. Si no fuera por esto, ¿no estaríamos todos más como locos? Sí, pero vos fijate los hijos de Dios cómo están y cómo pasan sus propias pruebas y dificultades. ¿Cómo las viven? ¿Las viven en derrota o las viven en victoria? ¿Las viven sin problemas? ¿Sí van por la vida sin problemas? No, no es eso. ¿Y en qué nivel entonces ellos tienen paz? Tienen la misma paz que tenía Jesús cuando muriendo en la cruz, lugar difícil para sentir paz, ¿no es cierto? Jesús, acordate porque es muy interesante, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Ninguna de las veces dijo, me duele. Sí dijo, tengo sed. Y dice en el Evangelio que él dijo, tengo sed, justamente como el cumplimiento de las profecías del Hijo de Dios. ¿Y qué fue la última palabra que dijo Cristo? Dijo, consumado en el sentido de terminado, finalizado, está finalizado. Cuando una persona dice, bueno, esto está terminado, dice eso porque está desesperado o porque está en una profunda paz al saber de que el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida ha llegado a la totalidad. Te animo, me encantaría que pudiéramos tener como meta final de nuestra vida el cumplimiento de todas las cosas que la voluntad de Dios tiene para mi vida, para tu vida, al 100%. ¿Tomamos el desafío? Si no, nos levantamos y nos vamos. Levantémonos para orar y nos vamos, pero nos vamos con positividad, sabiendo que el Señor, si nosotros le decimos, bueno, dale, Él nos va a dar paz. Él
nos va a dar paz, nos va a enchufar paz, si es que te gusta esa traducción neoteológica contemporánea. Padre, te damos gracias por la paz que vos pones en nuestro corazón. Y en momentos difíciles, cuando miramos para atrás, nos damos cuenta que en los peores momentos de nuestra vida, vos has estado ahí y has estado generando, manteniendo y desarrollando una profunda paz. ¿Qué vamos a hacer sino decirte, gracias, Padre, gracias? Si no, probablemente en alguna de esas crisis nos hubiéramos hundido del todo, si no fuera porque vos nos sostuviste de tu mano y nos sacaste afuera y nos liberaste de eso. Por eso te damos gracias, te reconocemos un Dios pacificador que pone paz y que te pedimos de paso que nos ayude a compartir esta paz que vos ponés de nuestro corazón, pacificando a otros, pacificando los ámbitos donde nos movemos y siempre teniendo un ojo abierto a que deseamos que vos seas el Rey de todas las cosas, para siempre y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén.